amarrado con cuerdas e impulsado por la fuerza de los brazos de estos 5 carabineros. Así fue rescatado el argentino Julio Novoa Zurita, de 54 años, del camión que volcó la tarde de este lunes en plena ruta Lonquimay-Victoria. No es más que el río trae poca agua, no como los otros días. El conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo que transportaba combustible y, según carabineros, colgaba de la puerta a punto de caer al lecho del río. Estoy eternamente agradecido porque mi historia hubiera sido distinta. El solo hecho de pasar frío ahí ya significaba un compromiso de salud mucho más importante. Y es que el río seguramente descendía a grados bajo cero. Por eso las primeras palabras del chofer fueron de agradecimiento. A ustedes no les importó nada. Me taparon, me pusieron arriba del tanque. Me acuerdo también que me pedían que mueva brazos, piernas para tranquilidad de ustedes y mía. Y ahí me estaban abrigando y trabando. Y fue la asistencia perfecta. Obviamente por ahí habrá detalles que no me voy a acordar. Pero, claro. Pero gente, mi reconocimiento eterno. De solucionar este problema. Fue en el Hospital de Victoria donde se reunieron rescatados y rescatistas, un grupo de carabineros de fuerzas especiales que justo transitaba por esa ruta, para buena suerte de este chofer argentino que conducía por una de las vías más complejas de la Araucanía.